Ya tengo que... ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Espero de que se encuentren muy bien para empezar a iniciar la clase de física. El tema que vamos a tocar el día de hoy es inducción electromagnética. Inducción electromagnética, ¿sí? Un tema muy bonito, pesado y pero bonito. A ver, ya. Miren, chicos, en este capítulo vamos a aprender, o el objetivo de este tema es eh, entender cómo así podemos inducir electricidad, corriente eléctrica, por ende también un voltaje, a través de la presencia de un campo magnético. ¿Sí? De eso trata este capítulo. ¿De acuerdo? Pero antes tenemos que ver algunos conceptos previos. Por ejemplo, hablemos sobre lo que es un flujo magnético, que es una nueva cantidad física de carácter escalar. Flujo magnético, entonces vamos a colocar. Chicos, como te había dicho, eh, el flujo magnético es una cantidad física de carácter escalar que mide el número de líneas o la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una determinada superficie. Eso es lo que mide el flujo magnético, ¿sí? Entonces vamos a poner cantidad física de carácter escalar. Es decir, cuando decimos que es de carácter escalar, significa que no tiene dirección, ¿no? Basta, es suficiente indicar su magnitud y su respectiva unidad de medida para quedar completamente definida. No necesita de ninguna representación vectorial porque no la tiene, no posee dirección. Esas son las escalares. Y como ya te dije, mide la cantidad de fuerza, líneas de fuerza o líneas de inducción del campo magnético. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo que mide esta cantidad física. Claro, por ejemplo, mira, si tenemos acá una determinada superficie y la otra de la misma superficie, ¿no? Considerando de que es la misma superficie en ambos casos, y por esta superficie ingresan dos líneas de campo magnético y por esta otra ingresan más de dos líneas de campo magnético o líneas de inducción magnética, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿en dónde el flujo magnético será mayor? ¿En la primera o en la segunda? Por supuesto que en la segunda, ¿no es cierto? Porque observamos, vemos que hay mayor cantidad de líneas de inducción magnética, líneas de fuerza de campo magnético, ¿sí?
Entonces, el flujo magnético en este segundo caso es mayor que la primera, considerando que ambas tienen la misma área, la misma superficie. Ahora, ese es el concepto. Pero, matemáticamente, ¿cómo se determina el flujo magnético? Su ecuación, su fórmula matemática. Y eso es lo que vamos a poner a continuación. Y ahí tenemos a un observador. Para este observador, jóvenes, para este observador, vamos a darles la fórmula, la ecuación que me permita determinar el flujo magnético. Decimos entonces que el flujo magnético que se le simboliza con esta letra griega llamada phi va a ser igual a la multiplicación del módulo de la inducción magnética o campo magnético, su módulo, multiplicado por el área de esta figura geométrica y luego todo por el coseno de un ángulo. Ese ángulo teta es la que se forma entre quiénes. ¿Cómo se forma el ángulo teta? Primero, lo que tienen que hacer ustedes es, o a veces en el problema ya viene graficado, en otros casos ustedes lo tienen que dibujar, lo que tendrían que hacer es levantar una perpendicular o llamada también normal a la superficie, desde esta superficie levantan una normal o una perpendicular y el ángulo que forma esta normal con el campo magnético o con la inducción magnética, ese es el ángulo θ. Es lo que se va a reemplazar en la ecuación. Tengan mucho cuidado que a veces en los problemitas viene dibujada de esta manera, ¿no? Te dan el angulito que está acá, mira. El ángulo que forma el campo magnético con la superficie de este cuerpo. Entonces te dan, por ejemplo, 37 grados y muchos alocadamente dicen, ah, coseno 37. O sea, no piensan, ¿no? El primer ángulo que ven es lo que van a reemplazar y eso no se hace. Eso está mal. Claro, porque yo te he dicho que el ángulo no es esa. Es la que forma el campo con una normal levantada desde la superficie de este cuerpo. Ese es el angulito. En todo caso sería el complemento, lo que le falta para 90 grados, ¿cierto? Muy bien, entonces colocarían no coseno de 37, sino el coseno de 5 ni 3. ¿De acuerdo? Ya está. Eh, no se olviden que este, esto me representa la inducción magnética o el módulo de la inducción magnética, la magnitud, su magnitud, cuya unidad de medida es el Tesla. Esa es la unidad de medida. Luego viene A, que me representa el área de la figura. A veces te la dan como dato, otras veces tú lo tienes que calcular, dependiendo de la figura que presente, ¿no? Si es un círculo, es tipo rayo al cuadrado. Si es un rectángulo, es base por altura. Si es un triángulo, es base por altura sobre 2. Y eso vas colocando en esta ecuación. Pero a veces también aparece ya directamente como dato el área de esta figura, ¿correcto? Pero el área tiene que estar en metro cuadrado, ¿no? Todo en el sistema internacional. Son unidades trabajadas en el sistema internacional. Luego, el flujo magnético, ¿cuál será la unidad de medida del flujo magnético? La unidad en el sistema internacional es el Weber, ¿no? El Weber. Así es.
el vuelo. ¿Está bien? Esa es la unidad de medida del flujo magnético. Vamos a ver algunos casos particulares. Vamos a ver algunos casos particulares, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? A ver, pregunten con toda confianza. Ya, ahí por ejemplo. Miren, este es el primer caso. Observarán ustedes que acá el campo magnético está ingresando de manera perpendicular a la superficie, ¿cierto, chicos? Mira, ingresa de manera perpendicular a la superficie del cuerpo, ¿no? De manera perpendicular. Pero no por eso, por el hecho que tú leas y te digan que las líneas del campo magnético o la inducción magnética, disculpen, es perpendicular a la superficie, no por eso vas a decir que el ángulo teta es 90 grados. Tengan cuidado con eso, muchachos. No es 90 grados. No es 90, no es 90, no es 90. Mira, fíjate, ¿ah? Las líneas del campo magnético están ingresando de manera perpendicular a la superficie, ¿ya? Pero no por eso vas a decir, ah, el ángulo teta es 90 grados. Cuidado, eso es con trampa. ¿Por qué? Porque yo te había dicho que primero, ¿qué tenían que hacer ustedes? Levantar una perpendicular de la superficie de este cuerpo, levanta una perpendicular o llamada también normal. Y ahora les pregunto, ¿qué ángulo forma esta perpendicular con el campo magnético? ¿Qué ángulo forma? Si están en la misma dirección, entonces el ángulo sería 0 grados. No es 90, mira, en la misma dirección, 0 grados. Coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. Entonces, vamos a tener finalmente que el flujo magnético en este caso va a ser B por A. Es el campo por el área. Nada más, el campo por el área. ¿Sí? La inducción magnética por el área. ¿Sí? En todo caso acá vamos a colocar considerando de que teta es igual a ¿cuánto, chicos? 0 grados. El ángulo es 0 grados. ¿Sí? Diremos entonces que ese es el flujo máximo, ¿no? Claro, es el flujo máximo. ¿Correcto? Chicos, antes, una cosita. Esto como una mnemotecnia lo podrían aprender como Backus, ¿no? Es muy conocida como Backus. Backus. ¿No? Es el módulo de la inducción magnética que se mide en Tesla, el área de la superficie y por el coseno del ángulo, ¿no? Es conocida con el nombre de Backus. Segundo caso. Segundo caso. ¿Ya está? Pero ahora, ¿qué observamos, chicos? Que las líneas del campo magnético, la inducción magnética está apuntando ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿no?
Entonces, otra vez, y mira, sigue siendo perpendicular, ¿ah? Sigue siendo perpendicular a la superficie, pero ahora mira, otra vez levantamos una normal, una perpendicular a la superficie, ¿no? Esta es la llamada normal o perpendicular a la superficie, y ahora el ángulo que forma esta línea con el vector inducción magnética ya no es 0 grados ya. Como van en direcciones opuestas, uno es hacia abajo y la otra es hacia arriba, entonces ya no forman 0. ¿Qué angulito están formando? 180. Claro, acá es 0, pero mira acá, es 180. Direcciones opuestas, una para arriba, la otra para abajo, no es 0 grados, es 180. Entonces el coseno de 180, ¿ahora cuánto vale? Menos 1, menos 1. Entonces diremos que el flujo magnético es igual a menos B por A. Ese es el flujo magnético. Claro, o sea que hay un flujo positivo y existe flujo negativo. Así es, positivo o negativo. Ay, claro, claro. Entonces acá diremos que el ángulo teta ahora es 180 grados. ¿Sí? No se olviden, ¿ah? Existe un flujo positivo y un flujo negativo. ¿Sí? Y el último caso sería cuando, a ver, ahí está, mira el campo magnético. Y ahora, miren, en este caso está rozando la superficie, ¿ok? Y ahora levantamos nuevamente una perpendicular, o llamada también normal, y el ángulo que forma esta perpendicular con el campo magnético es de ¿cuánto? 90 grados. Ahora sí, miren, 90 grados, ¿no? El vector de inducción magnética con la perpendicular levantada desde la superficie del cuerpo, ahora sí están formando 90. ¿Cuánto vale el coseno de 90, chicos? Cero, cero, claro. Entonces vamos a poner a continuación, finalmente, que el flujo magnético es igual a ¿cuánto? A cero. O sea, ahora decimos que el ángulo teta ya no es 0, ya no es 180, es 90 grados. Es el flujo magnético. Es decir, muchachos, fíjense, ¿eh? Para que exista flujo magnético, ya se habrán dado cuenta, es necesario que las líneas de inducción magnética atraviesen la superficie de un cuerpo. Lo pueden atravesar de manera perpendicular, ¿no? En la misma dirección que la normal, en forma perpendicular, en dirección opuesta a la normal, o oblicuamente, pero la idea es que atraviese la superficie para que exista flujo magnético. Pero en este caso, las líneas de inducción magnética no están atravesando la superficie del cuerpo, están rozando, rozando. Cuando eso suceda, no existirá flujo magnético. Tiene que atravesar las líneas de inducción magnética a la superficie del cuerpo. Acá, mira, observarán estos gráficos, pero si no lo hace, si lo hace de manera rasante, el flujo magnético ahí, ¿cuánto será? Cero. No habrá flujo magnético. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? A ver, pueden preguntar. Claro, el ángulo teta, no te olvides, insisto, ¿ah? Siempre es la que se tiene que formar entre quién, entre la normal, levantada desde la superficie, y la inducción magnética. Ese es el ángulo que se reemplaza. Ya. A ver, continuemos. Como una observación. Una observación. Miren, ¿ah? Ahí tenemos una superficie eh, inclinada. Una superficie inclinada. Verán ustedes eso, ¿no? Y luego tenemos acá un campo magnético que lo atraviesa.
un campo magnético que lo atraviesa. Fíjate, un campo magnético que lo atraviesa. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Y queremos calcular el flujo magnético que atraviesa esta superficie, el flujo magnético. ¿Cuánto es el flujo magnético en esta superficie? En esta superficie, ¿no? Entonces, a veces, en muchos casos, es muy complicado determinar sobre todo el ángulo, ¿no? Porque ustedes lo que tendrían que hacer es levantar una perpendicular, mira, levantan una perpendicular a la superficie de este cuerpo, y el ángulo que forma esta perpendicular con estas líneas de campo magnético lo tendrían que calcular y a veces se hace muy difícil en algunos casos, se hace muy complicado. Claro, se puede lograr, se puede conseguir aplicando geometría, sí, se puede hallar, pero demoraría un poco de tiempo y peor todavía si ustedes no manejan su geometría muy bien, sufrirían mucho más. Pero sí, sí sale, ¿ya? ¿Está bien? Eh, Sin embargo, hay un método práctico, un sistema equivalente, que va a salir más fácil, trabajando solamente con su proyección, con la proyección. Mira, con la proyección y el flujo va a ser igual. El flujo va a ser igual. Mira, la proyección, ¿se acuerdan ustedes? Mira, lo voy a proyectar como si fuera su sombra. Ahí está, su sombra. Plin, acá también, así. Ahí está, la sombra. Uy, está chueco, está chuequito. A ver, un momentito. Más o menos así. Ya, ahí está. Mira, la sombra proyectada. Ahí está, mira. Ah, mira, ahí está, la sombra que proyecta, ¿no? La proyección. Pero su proyección ya no está inclinada. Ahora su proyección, su sombra es vertical. Y las líneas que pasan por esta superficie son las mismas líneas que van a pasar por su sombra, por su proyección. Las líneas que pasan por esta superficie van a ser las mismas líneas que van a pasar por su proyección. Eso significa entonces que si son las mismas líneas de campo magnético que atraviesa tanto en esta figura como en su proyección, llegamos a la conclusión, por lo tanto, que el flujo magnético en ambos casos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Ah, pero mira, ¿cuál es la ventaja de trabajar con su proyección, con su sombra proyectada? ¿No? La ventaja es que ahora estas líneas de inducción magnética lo atraviesan de manera perpendicular. Y si es de manera perpendicular, entonces solamente podemos hallar el campo por el área. Pero ya no vas a colocar esta área ya. Vas a colocar el área de su sombra proyectada. Esta área, ya no la de acá, ya no la de acá, ya no la de acá. Vas a colocar el área de su sombra proyectada. ¿Ya? Y como estas líneas de inducción lo atraviesan de manera perpendicular, entonces solamente sería B por A. ¿De acuerdo? Ahora, si tú llegaras a calcular el flujo magnético sobre esta superficie, va a salir lo mismo que sobre su sombra. Sale lo mismo, pero por acá sale más complicado porque tendrían que hallar este angulito que forma la normal con la línea de inducción. ¿Que se puede lograr? Claro que sí, pero te va a demandar un poquito más de tiempo y tendrías que dominar un poco más de geometría. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la propiedad, es una propiedad, ¿ya? Entonces se puede trabajar con la sombra proyectada, con la sombra proyectada. Y ahí sí lo va a hacer de manera perpendicular. Esa es la propiedad. Ya está. Este es el área. Y esto sería el área proyectada, ¿no? Proyectada. ¿Está bien? Entonces, el flujo magnético, ¿cómo tienen que ser? Igual, el primer caso, caso 1, 2, ¿no? 1 y 2. Vamos a colocarlo como 1 y 2. ¿Ya? Entonces, el flujo magnético en 1 es igual al flujo magnético ¿en dónde? En 2. Pero no te olvides que en este caso 2 se está trabajando con la sombra proyectada, ¿correcto? Y acá solamente sería
B por A. Nada más que B por A. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Entonces acá sería, esto es igual a B por el área proyectada. El área proyectada. Esta es la propiedad, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, sobre esa propiedad? A ver, pueden preguntar, jóvenes, pueden preguntar, ¿ya? Con toda No, profesor, confianza. todo claro. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda, chicos? ¿Todo ok? A ver, con toda confianza, jóvenes. Sí, 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 a veces trabajar pues con una superficie que está inclinada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces el ángulo lo tienen que hallar por geometría, ¿no? El ángulo no aparece exactamente por acá, aparece por otro lado, que lo tienen que trasladar. Entonces se hace muy difícil. Mejor, ¿no? La astucia de ustedes es trabajar con la sombra proyectada. ¿No? Y esta sombra proyectada ya no es inclinada, ya es vertical, y observamos que las líneas de inducción lo atraviesan de manera perpendicular, entonces solamente es B por A nomás. Pero el área que vas a reemplazar no es el área de esta figura, sino el área de la sombra proyectada. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. ¿Puedo borrar, chicos, esta primera parte? ¿Se puede? No hay problema, ¿no? Ya. Esta es la primera observación, la segunda. Vamos a hacer la segunda observación. Miren, la segunda observación. Por ejemplo, mira, voy a hacer como un caso para que se haga más simple, ¿ya? Pero en general se cumple para cualquier tipo de figura. Ahí está, mira. Por ejemplo, tenemos ahí un paralelepípedo, un cubo, un paralelepípedo en general. Puede ser un cono también, un cono, claro, ¿no? Entonces, para cualquier tipo de figura, pero la cosa es que sea cerrada, ¿no? Cerrada, cerrada. Mira lo que se va cumpliendo. Y por acá viene el campo magnético. Y por acá sale. Muchas líneas de campo magnético. Por acá entra y luego por acá sale, ¿no? ¿Está bien? Muchas líneas de campo magnético. O sea, por una de las caras laterales entra y por la otra cara lateral sale. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Chicos, se va a cumplir que en una figura cerrada, donde el campo magnético por una de las caras entra y por la otra cara sale, por una de las caras entra y por la otra cara sale, ¿no? Se cumple que en esa figura cerrada el flujo magnético es nulo. Cero, 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 cero. Cero, claro, es cero. Entonces, en una figura cerrada, figura cerrada, el flujo magnético es nulo. Es nulo. Claro, y fácil, mira, podemos comprobarlo fácilmente. Fíjate, rapidito nomás. Por ejemplo, mira, de esta superficie lateral, de esta cara lateral,
Sacamos una perpendicular de una normal. Ahí está, perpendicular a esta cara lateral, una perpendicular. Dime, ¿qué ángulo forma esta línea, esta normal, con el campo magnético? ¿Qué ángulo? No es 0 grados, ¿ah? No es 0 grados, porque mira, fíjate. Mira, ¿para dónde va? Ahí, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Mira, esto va a la derecha y la línea, la normal, es a la izquierda. Esto va a la derecha y esto va hacia la izquierda, la normal. Entonces, ¿qué ángulo están formando los dos? 180. Su flujo magnético es negativo. Su flujo magnético es negativo. Ahora vamos para allá. Chicos, la normal, una normal también. De esta cara lateral, de esta otra cara lateral, levantamos una normal. Dime, ahora, este campo magnético con esta normal, ¿qué ángulo están formando? Ahora sí van en la misma dirección. ¿Qué ángulo es? 0 grados. Cuando es 0 grados, ¿el flujo magnético cuánto es? Positivo. Por esta cara lateral, el flujo es negativo. Por esta cara lateral, el flujo es positivo. Y cuando tú lo sumes, para una figura cerrada, cuando tú lo sumes para una figura cerrada, su flujo magnético, ¿cuánto te da? Negativo o positivo, tú lo sumas, ¿cuánto te da? 0. Se anulan, se cancelan. Entonces decimos, el flujo magnético es 0. Para una figura cerrada. ¿Entendieron? Cuidado, ¿eh? Para una figura cerrada. ¿Sí? Entra una de las caras, sale por la otra cara. De esta cara levantamos una perpendicular y observo que están en sentidos contrarios, 180 grados. Flujo negativo. De esta otra cara levantamos una perpendicular, observo que están en la misma dirección, flujo positivo. Si tú lo sumas, para la figura cerrada, nulo el flujo magnético. Nulo, es nulo. Claro que sí. ¿Ya? Esa es una propiedad, ¿ya? Muy importante. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Sí? Tengan cuidado con esto, porque creo que uno de los problemitas les ha venido. No necesariamente puede ser un paralelepípedo, un cubo, puede ser un cono también. Si entra y sale, ¿no? Puede ser un cono también, ¿no? Así, por ejemplo. Ahí está, un cono. Por acá, mira, entra por acá, así, entra y por acá sale. El campo magnético entra y por acá sale, ¿correcto? Igualito, ¿no? El flujo magnético en esta figura cerrada, de entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida, el flujo magnético en este sistema, cerrado, ¿cuánto debe ser el flujo magnético? Nulo, nulo también. Entra y sale, entra y sale. Figura cerrada, flujo nulo. Claro, no importa la figura que sea, no importa la figura que sea. ¿Sí? A ver, pregunten, chicos. ¿Alguna duda? Con toda confianza, muchachos. Ya. Creo que hay algunos problemitas que ya se podría hacer, ¿no? Ahí vamos a fijarnos. Por ejemplo, en la número 1. En la número 1. ¿Cuánto sale en la número 1? Problema 1 aparece así. Dice, se puede medir escalarmente la cantidad de magnetismo que hay en una superficie con el flujo magnético. Considere una superficie triangular de 50 centímetros cuadrados de área. Ya, el área de esta figurita es de 50 centímetros cuadrados. Si el campo magnético que lo atraviesa, acá está el campo magnético que lo atraviesa, es de, ¿cuánto?
20 militesla. Esto se lee militesla, esto se lee militesla. Pero además aparece el vector normal. El vector normal. Claro, esta es una perpendicular a la superficie. Una perpendicular a la superficie. Mira, ya te la dan dibujada. Y te dan ese angulito inclusive. Mira, uy, este está más fácil entonces. ¿Sí? Y te piden hallar el flujo magnético sobre dicha superficie. El flujo magnético. Ya pues, ustedes saben que el flujo magnético, en este caso, ¿cómo lo determinan? ¿Se acuerdan cómo lo han aprendido el flujo magnético? Con el famoso Backus. Backus, o sea, el módulo de la inducción magnética multiplicado por el área de esa figura y por el coseno, en este caso, 53. Sí, ahora sí. Claro, el ángulo es 53. Muy bien. Pero cuidado, chicos, el área no puede estar en centímetro cuadrado. Tiene que estar en ¿qué? Metro cuadrado. Claro, entonces hay que hacer una transformación. Para que me salga el flujo magnético en Weber, lo tengo que trabajar no en centímetros cuadrados, sino en metro cuadrado. Claro, así es. Hay que convertirlo, pues. No te emociones, ¿no? Así para salirte del paso, a veces reemplazan nomás. Cuidado. A ver, ¿cómo se convierte a metro cuadrado? Tú sabes que para pasar de centímetros a metros, se le multiplica por 10 a la menos 2. Claro, o también, mira, centímetro. Centi es de la centésima parte. Cuando decimos centésima parte, significa que se divide entre 100. Si se divide entre 100 o 10 al cuadrado, cuando sube con exponente negativo. O sea, por lo tanto, para pasar de centímetros a metros, se le multiplica por 10 a la menos 2. Y ya está en metros ya. Entonces, voy a colocar acá entre paréntesis, para pasar a metros, lo multiplico por 10 a la menos 2, ya está en metros, pero todo esto, todo, solamente, el 50 no, solamente los centímetros nomás, solamente los centímetros, lo elevo al cuadrado. No, el 50 no. Entonces, ¿cuánto saldría acá? 50 por, se multiplican los exponentes, 10 a la menos 4, se multiplica, no se eleva. Y los metros también se eleva al cuadrado. Mira, ya está convertido. Ya está convertido. ¿Ya? Entonces no se olviden, siempre para pasar de centímetros a metros, se multiplica por 10 a la menos 2. Ahí está, 10 a la menos 2 ya está en metros, ya no está en centímetros, pero todavía, entre paréntesis, todo esto que era centímetro, se eleva al cuadrado, se eleva al cuadrado. Nada más, ¿sí? Ya pues, ahora sí ya podemos, en otras palabras, puedes tomarlo como una regla. De centímetro cuadrado a metro cuadrado, siempre se le va a multiplicar por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. No por 10 a la menos 2, es por 10 a la menos 4. Siempre. Siempre, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ahora sí ponemos que el flujo magnético es igual a el campo que vale 20. Mili es 10 a la menos 3. No te olviden, eso sí saben, ¿no? Mili 10 a la menos 3. ¿Está bien, muchachos? Muy bien. Multiplicado por el área ya está convertido. 50 por 10 a la menos 4. Y el coseno de 53, a ver, ¿cuánto vale el coseno de 53, muchachos? Vale, a ver, ¿4 quintos o 3 quintos? 3 quintos. Eres lo máximo, eres lo máximo. Muy bien. A ver, muchachos, ¿qué podemos hacer acá? 20 por 50, ¿cuánto me...? No, mejor hagamos esto, ¿no? Podemos sacar quinta, mejor, 10 y quinta 1, ¿correcto, muchachos? Entonces tendría 20 por 10 a la menos 3. Y si tú multiplicas 10 por 10 a la menos 4, porque acá te queda un 10, acá te queda un 10, por 10 a la menos 4, ¿cuánto te da? 10 a la menos 3, porque se supone que acá el exponente vale 1. Los exponentes se suman. 1 menos 4 me da menos 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y por lo tanto, vamos a continuar entonces, el flujo magnético va a ser igual a 20 por, acá otra vez los exponentes se suman, sería 10 a la menos 6. ¿Y esto te sale en qué? En Weber. Claro, en Weber. A ver, fijémonos las alternativas antes de continuar, de seguir operando. Las alternativas aparecen en micro. ¡Qué suerte! Yo no voy a seguir multiplicando, ¿ah?
No me conviene seguir multiplicando porque acá hay un 10, acá hay un 10, pero no voy a seguir multiplicando con el 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque me he fijado, Fermín el astuto, o sea, yo me he fijado las unidades, y las unidades aparecen en micro, y micro es 10 a la menos 6, o sea que este es micro. Por lo tanto, la respuesta final sería 20 microhuevos. ¿Está bien? ¿Sí? Y esa es la solución, ¿no? Ah, disculpen. Está mal. Nadie me había dicho. No se han dado cuenta nadie, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, ¿qué pasó con ese 3? No lo había puesto acá. O sea que ya no sé. Ah, claro, este 3 no se nos pasó, ¿ah? Bueno, se me pasó. 3 por 20 sería 60. Entonces sería la respuesta 60 microweber. Laxus, chicos, laxus. Ahora sí, esa es la solución. Sí, se nos había pasado este 3, muchachos. Se nos había pasado ese 3. Bueno, a mí se me había pasado. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Se ha entendido? ¿Quieren Sí, hacer, profesor. sí, todo chéverengue? Ya, con toda confianza. Por ahí siempre hay algunos alumnos que pueden preguntar con toda confianza. No hay problema. Estoy para servirles, chicos. Para ayudarles. Ya, muy bien. Chéverengue. En la número En la número 2, a ver, hagamos el problema 2. El problema 2. ¿Preparados para el problema 2, chicos? Sí, Ya, bacán. El flujo magnético expresa una relación entre el campo magnético y el área que es atravesada por este campo. Este flujo se expresa matemáticamente como el producto escalar del vector campo magnético y el vector área. El vector área es un vector perpendicular a la superficie, cuya magnitud es justamente el área de la superficie. La dirección del vector área es siempre saliente de la superficie. Bueno, ahora sí, el problema recién empieza acá, ¿no? Punto seguido. Una espira rectangular de 15 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo está ubicada en un campo magnético uniforme de 0,4 Tesla y el plano que la contiene forma un ángulo de 30 grados con la dirección del campo. Ahí está en la figurita, como se muestra en la figura, ¿no? Determina el flujo magnético que pasa por la espira. A ver, chicos, miren por acá, sería más o menos así. Mira, voy a dibujar solamente el perfil, ¿no? Es un rectángulo, Ahí lo que vemos es un rectángulo. Solamente estoy dibujando así, mira. El rectángulo de esta manera. Así está el rectángulo. Chicos, así está el rectángulo. Lo que yo estoy dibujando solamente es este perfil nomás. Esta línea lo estoy dibujando en la pizarra. Pero la superficie es así, es un rectángulo. ¿Ya? ¿Entienden? Yo solamente estoy dibujando este perfil, esta línea, que está en diagonal. Pero que se entienda que la superficie es todo esto. La superficie es todo esto. ¿De acuerdo? Y hay un campo magnético que ingresa de esta manera. Pling, pling. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Está bien? Ese es el campo magnético. Y este angulito te dan como dato. A ver dónde está el angulito. Este angulito vale 30 grados. ¿Correcto? Ya está. 30 grados. Bueno, ¿y esto vale cuánto, chicos? 0,4 Tesla. 0,4 Tesla. Ya pues, a ver, a ver, a ver. Está fácil, ¿no? Como es un rectángulo, dice que sus lados, ahora sí lo estoy dibujando el rectángulo en esta figurita, sus lados son de ¿cuánto? De 15 y 20.
Digamos, este es 15 centímetros y este es 20 centímetros. Ah, ya, este es el rectángulo, ¿no, muchachos? Por lo tanto, el área lo tenemos que hallar. Yo te había dicho que a veces el área te la dan como dato, otras veces tú lo tienes que hallar. En este caso, como es un rectángulo, ¿cómo se calcula su área, jóvenes? Hablan. BH. Base por altura, ¿no? Ya sería entonces 15 por 20. Pero esto te va a dar en centímetro cuadrado. Claro, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Cuánto sale el área? Sería multiplicando, chicos, sería 300, me parece. Dígame si sale 300. Ya, pero Sí, mira en qué unidad está. Ojito, ojito, ¿ah? Está en centímetro cuadrado. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Yo te decía que hay que pasarlo a metro cuadrado. Y yo te enseñé cómo se convertía. Fermín, o sea, Fermín el astuto te dijo que hay que convertirlo a metro cuadrado. ¿Cómo se tenía que convertir? Multiplicándolo por cuánto siempre? Por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Siempre por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Entonces sería 300 por 10 a la menos 4. Y esto ya está en metro cuadrado. Claro, 10 a la menos 4. ¿Ya ves? ¡Oh, qué alegría! Y ahora sí ponemos que el flujo magnético va a ser igual al famoso Backus. Backus. Oye, pero ¿qué angulito voy a poner acá? Muy fácil, pues. Fácil. Acá no es necesario trabajar con la sombra proyectada. No es necesario porque el ángulo está ya más fácil ya. Porque de esta superficie levanto una perpendicular. ¡Pling! Una perpendicular a la superficie, a la superficie, a la superficie. Es así, es así, es así. ¿Se dan cuenta? Una perpendicular, una perpendicular. Entonces, ¿el ángulo que se va a poner es 30 grados? No. Es el ángulo que se forma entre esta perpendicular vector normal, y el campo, que sería esto, muchachos. Lo que le falta para 90. Si esto es 30, ¿cuánto le falta para 90? 60 grados. O sea que acá en la formulita voy a poner coseno de 60. Y ahora sí, con mucha emoción, ponemos que el campo magnético es 0,4. El área que está acá, mira, oh, qué alegría, sería por 300. Oye, ese 300 se puede colocar como 10 al cuadrado. Eso también es 300 por 10 a la menos 4. Y el coseno que vale, coseno de 60 grados. Ya pues, muchachos, ahora sí. Vamos a ver cómo aparecen las alternativas. Ah, aparecen en mili. Chispas, en mili. Mira, me he fijado las alternativas, ¿ah? Hay que fijarse en las alternativas, están en mili. ¿Mili a cuánto equivale? 10 a la menos menos 3. 3. Menos 3. 10 a la, 10 a la menos 3. Entonces mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Fermín el astuto. Fermín el astuto. Voy a borrar esto, ¿ya? Era 300, ¿no? Ya vamos a colocar 300 por 10 a la menos 4 y el coseno es 60. Ya, miren, ¿ah? Un 10 de acá multiplica el 0,4. O mejor, 4 sobre 10. Ya, mejor así, mejor así. Mejor trabajar con fracciones que con decimal, muchachos. Ese es otro consejo que te doy, ¿ah? No, no, decimal a veces no. Fracción más bonito. 300 por 10 a la menos 4. Coseno de 60 que vale un medio. Ya. Ahora mira. Oh, plin, plin, un cerito. Acá me da 120 por 10 a la menos 4 y por un medio. Acá hay un 10. 10 por 10 a la menos 4, ¿cuánto me da? Acá hay un 10, acá hay un 10. 10 por 10 a la menos 4, ¿cuánto me da? Patio. 10 a la menos 3. Ah, y conseguí mili. ¿Ya ves? Listo. Entonces, mitad, mitad. La mitad de 12, 6 por 10 a la menos 3, Weber. O sea que este equivale a ¿cuántos Weber? 6 miliweber. Y eso vendría a ser la respuesta de ese miserable, miserable problema. Nada más. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? A ver, ¿sí? ¿No hay preguntas, chicos, que quieran hacer?
Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya, podemos continuar entonces. Chéverengue, chéverengue. Voy a borrar esta parte, ¿ya, muchachos? Esto también se puede borrar, ¿no? ¿Eso también? Sí, profesor. Ya. Ya, en la número 3. Las líneas de inducción de un campo magnético homogéneo atraviesan perpendicularmente la cara PQMN del cubo mostrado. Si el área de la cara del cubo es de 0,05 metros cuadrados, oye, tenemos la suerte de que esté en metros cuadrados, o sea, no vamos a necesitar hacer ninguna transformación. Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. No existe flujo magnético en la cara QRSN. A ver, vamos a dibujarlo mejor, ¿ya? Vamos a dibujar. Es un cubo, ¿no? Si es un cubo, ustedes sabrán que todas sus aristas son iguales. Si todas sus aristas son iguales, cada cara es un cuadrado. Las caras serían cuadradas. O sea, todas las áreas o todas las caras tienen la misma área. Todas las caras. La misma área porque son figuras geométricas cuadradas. Puedo tratarse de un cubo. Ya está. Y cada área o cada cara tiene un área de 0,5 metros cuadrados. Este es el área de cara a cara. Es la misma para todas, pues, ¿no? Para todas las caras. Ah, los puntos. Acá, a ver. Plin, plin, plin. ¿No? Acá es perpendicular. Perpendicular. Este es el campo magnético que vale, ¿cuánto? 80, ¿no? Militesla. Esto es R, Q, P, N, M. Acá el fondo es S y esto faltó acá. Este vértice ha faltado. ¿Qué vértice será? Hay que ponerle una letra, ¿no? Ya luego lo vemos. De repente no va a ser necesario. Vamos a ver, de repente no va a ser necesario. Ya. La número 1 dice, no existe flujo magnético en la cara QRSN. ¿Dónde está QRSN? QRSN. Uy, es esa cara. Así. Es esta cara. Este es R, Q, R, S y N, ¿no? Así es. Esa es la cara, ¿no? La cara lateral del fondo. O sea, es así, mira. Ahí está. Esta es la cara R, Q, N, S. R, Q, N, S. Esa es la cara del fondo, del fondo, del fondo, del fondo. Y el campo magnético está así. Uy, el campo magnético está así, para allá. ¿Se dan cuenta? Oye, pregunta. ¿Lo están atravesando la superficie o lo están rozando? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo atraviesan a esta superficie o lo rozan? Lo rozan, lo rozan. ¿Qué opinan ustedes? Chicos, Lo Lo rosa. rozan. no lo están atravesando, ¿no? Entonces, el flujo magnético en esa cara
¿Cuánto deberá ser? ¿Habrá flujo magnético o no habrá flujo magnético? ¿Recuerdan Cero. lo que les dije? Cero. No, Sí. ahora. No, no, porque yo te había dicho que cuando las líneas del campo atraviesan la superficie, ahí hay flujo magnético. Pero si pasan rozando la superficie, no hay flujo magnético. Entonces voy a colocar que en la QRSN el flujo magnético es nulo. Por lo tanto, la primera sería verdadero. ¿Correcto, chicos? Allá, voy a dibujar así. Este es el plin, plin, este es el campo magnético, ¿no? Ahí está, mira, está rozando, está rozando. Claro, mira, fíjate, está rozando. Ya, la número 2. El flujo magnético saliente de la cara PQNM. A ver, ¿dónde está PQNM? PQNM. Ya, vamos a hacer la segunda. A ver, ¿qué opinan ustedes, chicos? A ver, ¿la segunda será verdadero o falso? Vamos. PQ, a ver, acá está, así sería. Ahí está, ¿no? Más o menos. P, Q, N, M, ¿no? ¿Está bien? Esa es la cara y el campo magnético está acá. Así está el campo. Plin, plin. Este es el campo magnético. Ah, mira, 90, 90. ¿Cierto, chicos? Es el campo magnético. Dice, el flujo magnético saliente de la cara PQNM es de 4 miliweber. Ahí vamos acá sí existe flujo magnético porque las líneas del campo lo atraviesan. Calculemos el flujo magnético en la cara PQNM. ¿Cómo se calcula, jóvenes? Ya no con vacus. Ah, levantas acá una perpendicular, una normal, y están en la misma dirección que el campo, en la misma dirección que el campo magnético, el ángulo sería 0 grados, o sea, solamente sería B por A nomás. B por A, nada más. Positivo, positivo, porque están en la misma dirección. Si estuvieran en direcciones opuestas, sería negativo, ¿no? Pero es así tiene que ser. Claro, se levanta una perpendicular así. Para eso, sí. Claro, una normal. Ahí está. Claro, tiene que ser así, pues. Así es, parece. Normal. Claro. Nosotros estamos ubicados por acá. Una normal. Estamos ubicados acá, ¿no? Una normal, ¿no? Ya está. Afuera estamos, pues. Nosotros estamos afuera, no estamos adentro, pues. Por eso que la normal tiene que ser así, porque nosotros estamos afuera, no estamos dentro del cubo. No estamos dentro del cubo, estamos afuera. ¿De acuerdo? Por eso que esa es la normal. Ya, entonces sería ¿cuánto el flujo? PQNM. Es igual. ¿Cuánto vale el campo? 80 mili. 10 a la menos 3. El área. Uy, el área ya me dan como dato. Sería 5 por 10 a la menos 2. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. 5 por 10 a la menos 2. ¿Correcto, chicos? Metro cuadrado. Está bien, ¿no? Y de ahí sale, Sí. acá sería ¿cuánto? 400. 80 por 5, 400. Y por 10 a la menos 5, sumando los exponentes. ¿Las alternativas en qué están? Ah, están en mili. Wow, mili. Sería acá 40. Entonces sería 4 por 10 al cuadrado. Por 10 a la menos 5, ¿no? ¿Está bien? Acá son dos ceritos, por eso coloco 10 al cuadrado, multiplicado por 4, y todavía seguido de 10 a la menos 5. Si tú sumas estos exponentes, sería 4 por 10 a la menos 3 Weber. Pero 10 a la menos 3 es miliweber. Entonces, esa sería la respuesta. 4 miliweber sería verdadero, ¿no? ¿Está bien? Verdadero. Ya está. O sea que la primera es verdadero, la segunda es verdadero, y la última, a ver, ¿qué opinan ustedes de la última? ¿Verdadero o falso? La Verdadero. última. Cheverengue, verdadero. Claro, esa es la propiedad que te enseñé, pues. ¿No? El neto, el total. En una figura cerrada, de entrada y salida, el flujo neto, en una figura cerrada, ¿cuánto tiene que ser? 0, pues. ¿Se acuerdan? El total, el neto. En una figura cerrada, el flujo es nulo. ¿Se acuerdan la propiedad, muchachos? ¿Sí?
Ya, entonces la respuesta sería la D. La D. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué les está pareciendo el tema? ¿Difícil? ¿Regular o fácil? Hasta ahora está un poco fácil. Disculpa, no te entendí muy bien. Hasta ahora está un poco fácil. Sí, ¿no? Ahí está, chévere, chévere, chévere. Tiene que ser así, tiene que ser así, ¿ya? Siempre la actitud positiva, ¿no? Pensando de que sí se puede. Quítate el chic, ese chic que te dice no puedo. No, quítate, no, dice sí puedo, sí voy a poder. Eso debe ser tu mentalidad, ganadora. Aún así te encuentres por situaciones adversas, igualito tienes que seguir pensando, lo voy a conseguir, lo voy a lograr. La perseverancia hace que al final logres tus objetivos, la perseverancia. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora sí, ¿puedo abordar, muchachos? Esta parte, no hay problema, no se puede abordar esta parte, ¿no, chicos? Vamos a hablar ahora, vamos a cambiar y vamos a hablar sobre la ley de Faraday. Sobre la ley de Faraday. La número 4, ustedes lo pueden hacer, jovencitos, la número 4. Sí lo pueden hacer. Parecida, mira, es muy parecida. Vas a utilizar dos veces el flujo, dos veces esta formulita, dos veces el Backus, dos veces el Backus vas a usar. Primero para la figura del lado izquierdo, luego para la figura del lado derecho. Dos veces Backus. ¿Está bien? Y este problemita se parece a la número 2. A la número 2, se parece a la número 2, a la 2 que ya le... Es parecida. Parecida es, muchachos. Claro. Mira, tenemos la suerte que el área de esa bobina circular es dato, ¿vale? 0,024. El área y en metros cuadrados está, y no hay que hacer ninguna transformación. Entonces, es parecida a la número 2. Sí, sí, guíate por la 2, guíate por la solución 2 y utilizas dos veces Backus. Backus para la figura del lado izquierdo y Backus para la figura del lado derecho. Y luego te piden la resta. Claro, la resta, porque te dice, calcula el cambio del flujo. El cambio se consigue restando, pues muchachos, restando, no vas a sumar. Esos resultados que te dan, en cada caso, los resultados que te va a dar en cada caso, lo restas, y eso te da el cambio, la variación, cambio, variación. ¿Ya? ¿Lo pueden hacer, muchachos? Mientras yo voy haciendo el gráfico para la siguiente teoría. Sí, profesor. Sí, Chéverengue, profe. bacán. Ya, ley de Faraday. Vayan ustedes resolviendo, yo voy haciendo la siguiente teoría.
Ya. A ver, muchachos. ¿Salió? ¿Alguna respuesta para la número 4? Dos coma cuatro miliwebers, profesor. Claro, excelente, eres lo máximo. ¿Ah? ¿Cómo te llamas, hija? ¿Cuál es tu nombre? Angeli, profesor. Yaneli. Angeli. Angeli. Muy bien, Angeli. Está bien. Muy bien. A todos le debe salir ese valor, a 2,4. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? Ya tienen ahí la Sí, clave. profesor, en el chat están diciendo la respuesta. Sí, profesor. Así, ¿no? Oye, ustedes son unos campeones, ¿ah? Está bien, está bien. Les felicito, muchachos, ¿ah? Les felicito. Perfecto. Y los demás que no han podido hacerlo, eh, insistan, insistan, ¿ya? Yo sé que lo van a lograr. Ya te dije, la perseverancia va a hacer que al final logres tus objetivos, pero persevera, no te desanimes, ¿ya? Busca la manera de cómo resolver ese problema. Vamos ahora a un nuevo concepto, la ley de Faraday. Vamos a hablar sobre la ley de Faraday. Chicos, miren, ¿ah? Esta experiencia lo pueden hacer ustedes en casa. En casa lo pueden hacer. Ustedes saben que cuando un foquito, por ejemplo, mira, un foquito, tenemos ahí un circuito, ¿no? Acá tenemos una pila. Toda pila tiene dos polos. Toda pila tiene dos polos, positivo y negativo, ¿no? Y digamos que acá tenemos una pila, o digo, un foquito, un foquito. ¿Está bien? Si ese foquito lo conectamos a la pila, inmediatamente se enciende, eso me demuestra que está circulando corriente. Y la corriente siempre se dirige de mayor a menor potencial. Este es el polo positivo de mayor potencial, polo negativo de menor potencial, y la corriente convencional siempre se dirige de mayor a menor potencial, de más a menos. Ese es el sentido que tiene la corriente, el movimiento de las cargas. ¿Sí? Muy bien. Si lo desconectamos de la pila, ¿qué pasa con el foquito? Se apaga. Eso me demuestra que ya no está circulando corriente. Pero sin embargo, jóvenes, en este capítulo, sobre todo con la ley de Faraday, vamos a aprender que sin la necesidad de tener una pila, nosotros podemos inducir, de ahí viene el nombre de inducción electromagnética. Podemos inducir voltaje, voltaje, ¿sí? Podemos inducir voltaje. Sin necesidad de una pila, sin necesidad de una pila. Por ejemplo, mira, en tu casa ustedes pueden conseguirse un alambre de cobre que sea más o menos de 20 centímetros, un alambre de cobre. En su casa ahí agarran un cable, lo pelan al cable y ya tienes un alambre de cobre. 20 centímetros más o menos. Luego, un foquito de linterna, un foquito de linterna. Y como tercer elemento, un imán. Bueno, que sea la mitad de o de este tamaño o la mitad, ¿sí? Un imán. Solamente con esos tres elementos vamos a inducir voltaje, inducir. Solamente con los tres elementos. Al alambre le dan la forma de un círculo, plin, al alambre de 20 centímetros le dan la forma de un círculo, ¿está bien? Y lo sueldan al foquito de linterna. Pueden ir ustedes a un electricista y ellos le van a ayudar para soldar el alambre con el foquito de linterna. Entonces, más o menos van a tener algo así. Supongamos que esto es una espira circular, un alambre circular, y por acá sobresale el foquito, soldado al alambre. ¿De acuerdo? Soldado. Y luego, con el imán de abajo o de arriba,
igualito va a salir, le ponen en movimiento. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? El foquito se enciende. ¿Eso qué me demuestra? Que está circulando corriente. Y si hay corriente, es porque también existe un voltaje o diferencia de potencial. Claro, claro. O llamado también fuerza electromotriz, media inducida. Estamos induciendo, pues. Por eso que tiene que tomar, se le tiene que agregar ese nombre de inducida. Si al imán lo alejas, sigue encendido. Claro, sigue encendido. Si lo detienes, el foquito se apaga. O sea que ya no hay corriente. Pues, en otras palabras, el imán tiene que estar en movimiento. Tiene que estar en movimiento. Subida y bajada, subida y bajada. Claro, para que se induzca un voltaje, una corriente, por lo tanto, ¿está bien? Y el foquito quede encendido. ¿Sí? Si lo detienes al imán, el foquito se apaga. Eso me demuestra que ya no hay corriente, por lo tanto, tampoco habrá voltaje inducido. Así es. Ya, listo. Pero, ¿sabes qué? Pueden seguir con esta experiencia y van a demostrar que el voltaje que se induce depende del tiempo. Del tiempo, depende del tiempo. Claro, claro, depende del tiempo. Acá está, depende del tiempo. Sí, 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 el voltaje que se induce, o llamada también fuerza electromotriz inducida, depende del tiempo. Claro que sí, ¿por qué? Y esto también ustedes lo pueden comprobar. Si tú al imán lo mueves lentamente, demorando mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, demorando muy lento, lento, demorando mucho tiempo, entonces lo que vas a conseguir es poco voltaje, poco voltaje, poco. Mucho tiempo, poco voltaje. Mucho tiempo, poco voltaje. Entonces como que el foquito va a querer apagarse. Pero si tú el imán lo mueves así, rápido, o sea, menos tiempo, menos tiempo, menos tiempo, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a conseguir más voltaje, más voltaje. Menos tiempo, más voltaje. Así es. Entonces, el foquito como que ilumina mucho más. El foco ilumina mucho más. Claro, así es, así es. Entonces, depende del tiempo, sí. Mucho tiempo, lentamente, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué vas a conseguir? Más o menos voltaje. Menos. Menos. El foquito como que va a querer apagarse. Pero si lo mueves rapidito, menos tiempo vas a conseguir más voltaje, como que el foquito, wow, ilumina mucho más, con más intensidad, ilumina. Así es. Entonces, por lo tanto, con la experiencia, ¿no? Podemos comprobar que el voltaje inducido, estamos induciendo voltaje, con el tiempo, ¿cómo son? ¿Directa o inversa? ¿Directa o inversa? Inversa. No es Inversa. directa. Inversa. Inversa, claro, porque uno aumenta, el otro disminuye. Es inversa. Ah, por eso que el tiempo aparece abajo. Cuando el tiempo, cuando cualquier cantidad física aparezca en el denominador, significa entonces que con el primer miembro son inversas. Pero si la cantidad física aparece arriba, con el primer miembro, ¿cómo son? Directa. Cuando está abajo, con el primer miembro son inversa. Cuando está arriba, con el primer miembro, ¿cómo son? Directa. Por lo tanto, la ley de Faraday pudo comprobar eso que ya te estoy explicando. Y de ahí viene la famosa ley de Faraday. Establece que la fuerza electromotriz media inducida, o sea, el llamado voltaje, claro, ten cuidado, cuando escuches tu fuerza electromotriz, no vayas a pensar en la fuerza, no, es un término muy antiguo, que hasta hoy en día se sigue usando, se sigue haciendo uso, pero no se refiere a la fuerza que se mide en Newton, se refiere al voltaje, a la diferencia de potencial, que se mide en qué unidad, no en Newton, sino en voltios. A eso se refiere, tengan cuidado con esa palabrita, ¿ya? Establece que la fuerza electromotriz media inducida es dP, directamente proporcional a la variación del flujo magnético. Sí.
y al número de espiras. Claro, porque en este caso yo estoy explicando para una sola espira. Pero ¿qué pasaría si encima de estas aparecen 100 espiras encima? Una tras otra, una encima de la otra, 100 espiras. Entonces, al tener más espiras, el voltaje aumenta, no disminuye. ¿Por qué? Porque te dice que la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la variación del flujo y al número de espiras, pero es inversamente proporcional al tiempo empleado para hacer dicho cambio, dicha variación. Eso es lo que establece. ¿Y la fórmula está acá? La fórmula está acá, mira. La fuerza electromotriz media inducida entre los puntos A y B, ¿no? Entre los puntos A y B, hay una diferencia de potencial, hay un voltaje, hay una fuerza electromotriz entre esos dos puntos, ¿no? Los polos del foquito, los extremos del foquito, se determina con esta formulita. El valor absoluto de la variación del flujo magnético, variación, que es una resta entre quiénes, entre el flujo final menos el flujo inicial, ¿no? Es una resta, ¿sí? Final menos inicial. Multiplicado por n. ¿Qué me representa n? La cantidad de espiras que están una encima de la otra. Y abajo se coloca el intervalo de tiempo que se produce este cambio. El intervalo de tiempo o el tiempo que demora para hacer este cambio del flujo. El tiempo que demora para hacer este cambio de flujo. Claro, ese es el tiempo correspondiente a este cambio de flujo. No te olvides, ¿ah? El tiempo correspondiente a este cambio de flujo, ¿no? El tiempo debe estar en segundos en el sistema internacional y la fuerza electromotriz no se mide en newton, se mide en voltio en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Ahí tienen entonces la ecuación, la famosa ley de Faraday. Ah, chicos, cuidado. A veces en los problemas el flujo magnético final e inicial te la dan como dato. Te la dan como dato. A veces te la dan como dato. Ya es facilito, pues, ¿no? Se hace más fácil el problema, porque solamente tendrían que ustedes que reemplazar, digamos, 20 Weber, el flujo final, 5 Weber, el flujo inicial, hacen la resta y ya tienen la variación. Lo reemplazan arriba, tomando valor absoluto, lo multiplican por la cantidad de espiras que seguramente te van a dar como dato, y lo divides entre el tiempo que demora para hacer este cambio de flujo, que también va a aparecer como dato. Y lo que sale de esa operación te da la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Inducida. Inducida o media inducida, es lo mismo, ¿no? Chicos, pero a veces el flujo magnético final e inicial no te la dan como dato. O sea, la variación del flujo a veces no aparece como dato. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Tienen que hallarlo. ¿Cómo lo van a hallar? Con esta formulita. Tienen que recurrir a esa ecuación si en caso la variación del flujo no se conociera, no te lo dieran como dato. Tienen que hallarlo con eso. Si vamos a esta ecuación, mira el análisis que te voy a dar. Mira el análisis que te voy a dar. Mientras el campo magnético no cambia, el área no cambia y el ángulo tampoco cambie, entonces el flujo magnético tampoco va a cambiar. Y si no hay cambio de flujo, no se induce voltaje. Para que se induzca voltaje, esta ecuación te está diciendo que es necesario, se necesita imprescindiblemente que el flujo magnético esté variando. Acá dice, variación de flujo. Si no hay variación de flujo, no hay voltaje. Para que exista voltaje, el flujo tiene que variar. Y el flujo va a tener que variar de tres maneras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El flujo puede variar de tres formas. Variando el campo, que se mide en Tesla, o variando el área de la figura, que se mide en metro cuadrado, o variando el ángulo, que es la que se forma entre la normal y el campo magnético. Si uno de estos tres elementos se altera, cambia, entonces el flujo también va a cambiar.
y por ende se induce voltaje. Pero si en el problema tú observas que el campo no cambia, o sea, digamos que vale 20 Tesla y siempre va a ser 20 Tesla, 20 Tesla, 20 Tesla. No hay cambio de campo. El área tampoco observas en el problema que cambia. O sea, si el área vale 5 metros cuadrados, siempre va a ser 5 metros cuadrados, 5 metros cuadrados, 5 metros cuadrados. No hay cambio en el área. Y si el ángulo tampoco cambia, o sea, el ángulo que forma la normal con el campo, digamos que forme 30 grados y siempre es 30 grados. Entonces, no hay variación de flujo. No va a haber variación de flujo. Si ninguno de ellos cambia, no hay variación de flujo, por lo tanto, no se induce voltaje. Voltaje cero, voltaje cero. Así es. Entonces, uno de estos tres elementos va a ser necesario que se altere, uno de ellos va a ser necesario que se altere para que se produzca un cambio en el flujo magnético y por ende obtengamos un voltaje inducido. De lo contrario, voltaje cero. Así es. Y todo cambio en el flujo siempre lo hace durante el tiempo. Por eso que el tiempo participa. Lo hace durante un tiempo. ¿No? Y va a depender también de la cantidad de espiras. Cuanto más espiras se tenga, entonces el voltaje va a ser mayor. Por eso te dice que son directamente proporcionales con el número de espiras y el voltaje inducido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá, jovencitos? Claro, tú en el problemita tienes que asegurar, fijarte, ojito, fijarte. Si el campo está cambiando, ya no cambia el campo. Digamos, el área de repente puede cambiar. Te dice, la figura tiene un área de 2 metros cuadrados y luego de un cierto tiempo su área es de 0,5 metros cuadrados. Uy, su área se alteró. Entonces, el flujo también cambia. Se induce voltaje, por lo tanto se induce voltaje. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Chicos, Sí, profesor, se entendió todo. ¿cheverengue, seguro? De merengue. Profesor, Chévere. Ahí está. Ahora sí me emocionan, pues. Ese silencio ya me estaba poniendo triste, muchachos. No me hagan eso. Profesor, ¿qué problema vamos a hacer? Sí, todavía con paciencia, con paso a paso, ¿sí? Todavía ahora quiero terminar esto y luego me fijo qué problemitas vamos a hacer, ¿ya? Ya, entonces ahí tienes la ecuación, ya sabes que se induce voltaje y vamos a ver algunas propiedades, ¿ya? Todavía falta un poquito más. Ya, a ver. Propiedad. Ya. Miren, muchachos, jóvenes, em, imaginémonos que lográramos obtener un campo magnético uniforme, ¿ah? Uniforme. Mira, por ejemplo, acá tenemos un campo magnético uniforme. Las líneas son paralelas. Para que sea uniforme, las líneas tienen que ser paralelas y equidistantes, o sea, todas a la misma distancia.
Eso significa equidistantes. Por lo tanto, se trata de un campo magnético uniforme. El valor del campo en cualquier punto de esa región se mantiene constante. No cambia. Si vale 5 Tesla, siempre va a seguir siendo 5 Tesla. 5 Tesla en cualquier punto de esa región. Es un campo uniforme u homogéneo. Es lo mismo, son sinónimos. Mira, por ejemplo, imaginémonos en esta habitación, ¿no? De esa pared a la ventana de allá, que no, ustedes no lo ven. Pero digamos que se genera un campo magnético así, en esta dirección, para allá. Muchas líneas de campo, muchas líneas de campo, muchas líneas de campo, todas paralelas, un campo uniforme, uniforme. Y luego, yo con una barra, esta barra de metal, imagínense que sea de metal, tiene que ser un conductor. Madera no es un conductor, no es un buen conductor, tiene que ser un conductor, ¿ya? Un metal, un metal. Digamos que esta barra de metal lo hago ingresar en el campo de manera perpendicular. Mira, fíjate, te había dicho que las líneas de campo magnético es así. Muchas líneas de campo magnético, muchas líneas de campo magnético, todas ellas paralelas, un campo magnético uniforme, pero son un montón, muchas. Y luego yo con una barra de metal lo hago ingresar en el campo, de manera perpendicular, así, lo muevo, de manera perpendicular. ¿De acuerdo? Lo muevo. De esta manera. Lo muevo de manera perpendicular al campo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Sabes qué va a pasar? Que inmediatamente en los extremos de la barra se genera un voltaje. Así es, muchachos. Se genera un voltaje. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea que la barra de metal tiene que estar en movimiento, porque si tú te detienes dentro del campo, el voltaje en los extremos desaparece. Desaparece, desaparece. Tiene que estar en movimiento, ¿ya? Moviéndose dentro del campo de manera perpendicular, por ejemplo, y por lo tanto en los extremos de la barra se va a generar un voltaje, una diferencia de potencial. Estamos induciendo un voltaje, una fuerza electromotriz en los extremos de la barra. Y si esta barra tú lo cierras mediante alambres en cada extremo, lo cierras y lo conectas a un foco, el foco inmediatamente se enciende. O sea que la barra se comporta como una fuente de energía, la barra se comporta como una pila, la barra se comporta como una batería. Claro, es increíble cómo funciona la naturaleza. Pero no te olvides, ¿ah? ¿Qué se necesita? Una barra de metal, un campo magnético uniforme y que tú lo hagas mover dentro del campo magnético. Ahí se va a generar un voltaje. Si tú lo detienes, ¿qué pasa con el voltaje o la fuerza electromotriz inducida? Desaparece. O sea que esta barra se comporta como una fuente de energía, de tal manera que si tú lo cierras mediante alambres en cada extremo y lo conectas a un foquito, ¿no? En pleno movimiento, dentro del campo, el foquito se va a encender. Comienza a circular corriente. No, que pues si está abierto, sin esa conexión, no va a circular corriente, pues. Pero sí se va a tener un voltaje. El voltaje está ahí, listo para ser usado. Listo para ser usado. Tiene voltaje, pero no hay corriente. Si es que no se hace la conexión, si es que no se cierra el circuito. ¿De acuerdo? Bueno, y eso es lo que se tiene acá en la figurita, muchachos. A ver. Esta es la barra de metal que tiene una longitud, y se va a mover dentro, se va a mover con una velocidad constante, dentro de un campo magnético. Ahí está, mira, se mueve. Se mueve dentro de un campo magnético. ¿Está bien? Está en pleno movimiento, ¿ah? Entonces, mira, de esta posición a esta otra que sigue avanzando, ¿qué va pasando con el área? ¿Qué va pasando con el área? Mira, otra vez, de esta posición a esta otra, ¿qué va pasando con el área? Con el área. Crece. ¿Crees? Ah, exacto. El área está cambiando. El campo no cambia. Pero el área sí, mira, de esta posición. Aumenta, crece, el área cambia el área, pero el campo no. Pero yo te había dicho que basta que uno de los elementos se altere para decir
que hay una variación de flujo, por lo tanto se induce voltaje. Por eso que aparece un voltaje en los extremos. Hay un voltaje, por eso que aparece un voltaje. Porque hay variación de flujo debido al cambio del área. Hay una variación del flujo debido al cambio del área. ¿Entiendes? Listo. Voy a colocar que esto sea PQ. PQ, los extremos de la barra. Y de ahí viene una formulita. Una formulita. La fuerza electromotriz inducida. Claro, acá es acá pura inducción nomás. Entre los puntos P y Q, entre los puntos P y Q, extremos, P y Q, la diferencia de potencial, ¿sabes cómo se calcula? Con esta formulita. En realidad, esta formulita se demuestra, sale luego de haber hecho uso de esta ecuación. De ahí sale esa formulita, de verdad. ¿Sí? ¿Sí? Confíen en mí. Lo pueden memorizar como una mnemotecnia, como una mnemotecnia. El flujo magnético, ¿cuál era la mnemotecnia, jovencitos? El famoso Backus. Acá hay una mnemotecnia. Voleibol. Voleibol. ¿No? ¿Sale o no sale? Voleibol. Donde esta V me representa la rapidez de la barra, el cual es constante. Constante. L, la longitud de la barra. Y esta B es la inducción magnética o simplemente campo magnético que se mide en Tesla. Nada más. Y esa multiplicación me da la diferencia de potencial o el voltaje inducido. Esa es una propiedad. ¿Ya? Una formulita. El campo no está cambiando, ¿ah? Es un campo uniforme. Lo que se está alterando es el área. Cada vez barre más y más área. Bueno, ya saben ya qué significa esto. Esta es la fuerza electromotriz media inducida o simplemente inducida, que se mide en qué unidad, en voltios. ¿Ya? Ahí tienen esa propiedad, ¿no? Esa propiedad. Listo. ¿Alguna pregunta se entendió, muchachos? Sí, profesor. ¿Todo chéverengue? Claro, profesor. Chévere eso. Chéverengue. Ya. A ver, creo que... Ah, me estaba olvidando, ¿ya ves? Me estaba olvidando, porque creo que esto podría ser pregunta de examen de admisión también. Tú sabes que todo... Bueno, primero, te había dicho que esta barra, debido a su movimiento dentro del campo magnético, se iba a comportar como una fuente de energía, como una pila, como una batería. ¿Sí? Por lo tanto, tú sabes que toda pila o toda batería tiene ¿cuántos polos? Dos polos, positivo y negativo. Se puede averiguar cuál de los extremos funciona como polo positivo, o sea, de mayor potencial, y cuál como polo negativo, de menor potencial. ¿Se puede averiguar eso? Yo te respondo de que sí. Fermín, o sea yo, el astuto, te va a enseñar la famosa regla de la mano derecha, que creo que ya lo han aprendido en clases pasadas. Para determinar la polaridad de esta fuente de energía. Ya te he dicho que se comporta como una pila, como una fuente de energía. Por lo tanto, tiene dos polos y te voy a enseñar quién es el polo positivo y quién es el polo negativo, mediante la regla de la mano derecha. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes? ¿Le han enseñado la regla de la mano derecha? Chévere eso. Claro, pero cuidado, ¿ah? Hay una que es para determinar el sentido del campo.
donde el pulgar te indica qué es la corriente y el movimiento de estos 4 dedos, el giro de estos 4 dedos me indica la dirección del campo magnético. Ya, esa regla no. No, esa regla no. Es la otra. La palma bien estirada. Hay otro método donde no se hace ningún giro. Es la palma bien estirada. Estos 4 dedos tienen que estar juntas, bien juntitas estos 4 dedos, y el pulgar sí tiene que estar separado. Separado. ¿Ya? Pero no me hagas esto, ¿ah? Es bien estirada. No me hagas esto, ¿ah? Es bien estirada. Claro, porque si no, si lo tendrías que desviar para allá, pues no vas a doblar tu dedo, pues, tu pulgar. No, es bien estirada, es bien estirada. Ya. Estos 4 dedos, ¿recuerdan ustedes qué me da? A ver si hacen memoria. Estos 4 deditos, ¿qué me representa? A ver, 4 dedos. No se hace nada de giro, nada de giro. No me hagas esto. No, esto no. Nada de esto. Es bien estiradita. A ver, ¿recuerdan ustedes qué me representa estos 4 dedos? El sentido. Uy, nos hemos pasado, creo, chicos. ¿Tienen su recreo? Ya, bueno, ya luego termino con esto. El sentido del campo. El sentido del campo. Este es el sentido del campo. Y el pulgar me indica la velocidad. Y esta palma me representa a la carga positiva y el otro lado a la carga negativa. Esto es para la carga positiva, la palma, y el otro lado es para la carga negativa. Ya, no te olvides. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Ya. Sí. ¿Cómo colocarían su palma acá? Si es una X, significa que el campo está entrando a la pizarra. Tus 4 dedos tienen que entrar a la pizarra, apuntar a la pizarra. Si la velocidad apunta a la derecha, entonces tu pulgar tiene que apuntar a la derecha. ¿Cómo colocaríamos nuestra palma? Así. Mis 4 dedos que me representa el campo está apuntando a la pizarra porque es una X. Está apuntando a la pizarra porque es una X, el campo magnético. Pero al mismo tiempo, mi pulgar apunta a la derecha porque la velocidad toma esa dirección. Mi pulgar apunta a la derecha porque la velocidad toma esa dirección. Esta palma es para las cargas positivas y esta es para la carga negativa. Significa que las positivas se van al extremo de arriba y las negativas al extremo de abajo. Las positivas hacia arriba, hacia Q, y las negativas hacia abajo, hacia P. Entonces vamos a tener en este extremo de arriba una acumulación de cargas positivas y en el otro extremo de abajo una acumulación de cargas negativas. Eso quiere decir entonces que Q es el polo positivo y P es el polo negativo. Es decir, este sistema es equivalente a representarlo mediante una pila Q, P, donde este lado, la línea más larga me representa el polo positivo y la rayita, la línea más chiquitita, la rayita más chiquitita es el polo negativo, polo negativo, polo negativo, polo negativo. Y esto tiene un voltaje inducido, que se calcula con el famoso voleibol. Ya te había dicho entonces que esta barra se comporta como una pila, como una fuente de energía, por lo tanto tiene un voltaje o una fuerza electromotriz inducida. Y el polo positivo está hacia arriba en Q y el polo negativo está hacia abajo en P. ¿Cómo se ha determinado la polaridad? Por la regla de la mano derecha. ¿Han entendido, chicos? Sí, ¿Entendió? profesor. ¿Todo Sí, chéverengue? Bacán, Sí, bacán. profesor. Tengan cuidado porque, claro, porque a veces te preguntan, ¿quién es el polo positivo? ¿Quién es el polo negativo? P, así vas a responder. Te pueden decir, ¿qué pasaría si cerramos este circuito con un foquito, por ejemplo? Lo cerramos. Comienza a circular corriente. Claro. Y te van a preguntar, ¿en qué sentido circula la corriente? ¿Horario o antihorario?
Bueno, tú ya sabes que la corriente siempre circula de mayor a menor potencial. En este caso, ¿qué sentido tendría? Sentido horario. O sea, te pueden hacer un montón de preguntas de este tipo, por ejemplo. Son ejemplos míos, ¿no? Pueden haber muchas más también. Ya. ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? ¿Se entendió? Ya. Me parece que tienen su recreo. Yo no me había dado cuenta. ¿No? ¿Tienen su recreo, jovencitos? Sí. Ya, entonces 15 minutos de recreo, volvemos dentro de 15 minutos, ¿les parece? Voy a aprovechar también para tomar mi desayuno. Estoy con hambre, chicos, ¿ya? Entonces, chicos, volvemos, ¿ya? 15 minutos, ¿ah? Ya, profesor, nos vemos.